Muy bien. Entonces continuamos con este. Todos están, ¿no? No hay nadie que esté. Sí, 14 participantes. Estamos atendiendo a todos. Hay un estudiante que ha accedido. Admitimos a todos. A todos. Muy bien. Ahí están todos admitidos. Me había olvidado. Ya, ahora todos están. Parece que alguien más está pidiendo. No, todos están. A ver, vamos a ver. Ana Joaquira se está uniendo también. Le vamos a admitir. Ahí están todos. Muy bien. Ahora, mucha atención nuevamente a lo que estoy diciendo. Ya saben el concepto. Este es el año cero. Aquí hacemos la inversión. Y estamos, sí, actualizando todos estos beneficios netos generados en el futuro, aquí al año cero. Por lo tanto, esta es la fórmula que nos lleva al éxito. Es menos la inversión más la sumatoria de los beneficios netos actualizados. Entonces, en este caso, por ejemplo, el resultado es $1 millón. Es $1 millón de dólares. El hecho de que sea positivo, ya indica de que el proyecto es factible. ¿Por qué razón? Porque vamos a recuperar, eso significa toda la inversión. Es decir, con los beneficios vamos a cubrir la inversión, por lo tanto el proyecto es beneficioso. Entonces, este es el concepto del valor actual neto. Sin embargo, quiero que Estito más, por favor, tomen en cuenta esta partecita, además tomen en cuenta. Aquí en el año 10, están viendo aquí en el año 10, ¿no? Aquí en el año 10, necesito que agreguen, acá en el año 10, van a agregar dos ítems más. Uno de ellos es el capital de operaciones, y además el valor residual. ¿Cuáles son esos conceptos? Específicamente este de capital de operaciones. Es decir, hemos aprendido a calcular el capital de operaciones para agregarlo al presupuesto de inversiones. Bien, pero este capital de operaciones es un dinero que va a estar girando, por eso que lleva el nombre de activo circulante, porque es un activo que está circulando, que se está moviendo en caja bancos, en el negocio se está moviendo, y si las cosas marchan tal como se está proyectando, entonces el capital de operaciones también tenemos que recuperarlo al final del año 10. Y el valor residual consiste en cuánto podemos vender los activos fijos de la empresa. Entonces, esos activos fijos de la empresa se podrán vender en la mitad, de un tercio aproximadamente, pero debe agregarse también aquí en el año 10. Necesariamente deben agregarse. Este valor residual debe agregarse también. Estos son dos ítems que deben agregarse necesariamente: el capital de operaciones y el valor residual. Bien. Una vez que ya se ha definido este tema, entonces nuevamente volvemos a compartir la pantalla. Ya está la idea clara. Vamos a ver aquí, dice estudio financiero. Aquí está el estudio financiero. Entonces, este factor de actualización, ¿qué pasó? Tengo que compartirlo, no lo he compartido aún. Ya, este es el problemita, aquí está. Vamos a compartir la pantalla. Compartir la pantalla con... Aquí está, estudio financiero. Compartimos. Y ahora ustedes ya lo tienen frente a sus pantallas. Entonces, este factor de actualización, ¿sí?, que están viendo acá en la base de sus pantallas, que es F sub 2 igual a 1 sobre 1 más I elevado a la N, este es el factor de actualización. Y la tasa, esta I es una tasa de interés, por eso que les dije debemos agregar.
los intereses más para el cálculo del beneficio neto. Bien. Y N es el periodo anual. Entonces, ese cálculo de F sub 2 es elemental. Y tenemos acá, miren. Este es el cálculo del valor actual neto. Sí, teóricamente ya lo hemos hecho acá, tienen ustedes aquí en el pizarrón, la concepción. La inversión en el año 0. ¿Cuánto es el total de la inversión? ¿Sí? El beneficio neto es el total de la inversión. Acá. Muy bien. Y voy a multiplicar por 1, porque cualquier valor elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el BAN para esta última columna es 1.556.162, pero negativo, porque entra la inversión con valor negativo, porque justamente el BAN consiste en la comparación. A continuación, miren, esta es la utilidad neta, este es el costo financiero y este es el beneficio neto. El costo financiero está agregando depreciación del activo fijo, amortización del activo diferido, que va solamente hasta el cuarto año, y el pago de los intereses. Y a las palomitas. Alguien está con el micrófono abierto. Palomitas con... A ver, un momento, trataremos de... Ya, bueno. Ya me he escuchado, ya cerrado. Entonces, hay que sumar la utilidad neta, dice, no bruta por si acaso, ¿no? Entonces eso es fuera del 25%, que es el pago a las utilidades de empresas, el IUE. Esta es la utilidad neta y sumo el costo financiero y tengo el beneficio neto. Aquí está. Pero como verán ustedes, dice, debo agregar en el año 10 el capital de operaciones. ¿De dónde sale este capital de operaciones? Del cuadro de inversiones. Y además, debo agregar, dice, el valor residual. Ahora, para este valor residual pueden haber dos vías. Una es la vía contable, ¿no? Es decir, exactamente cuánto debería ser el valor residual, obviando las consideraciones de reposición del activo, utilizando el concepto de reemplazo. Pero es un poco complejo eso, y además no es tan cierto, ¿no? Una fábrica que ya tiene unos 10 años de trabajo, ¿ustedes creen que puedan vender sus activos en el mismo valor? No se van a vender, tal vez en un 30%, pero atención por favor. Puede ser una empresa exitosa, ¿no? Y que en el futuro esa empresa, si costaba 1 millón, como ya tiene mercado, tiene una gran venta, etcétera, no cuesta 1 millón, cuesta 10 millones. Pero eso es en la posibilidad. Lo más concreto es tomar un 20%, un 30% del total de los activos fijos solamente, porque eso es lo que podemos vender. Los activos diferidos, que son los intereses durante la instalación, los gastos de instalación y montaje, nosotros ya olvídense nomás, eso ya es así nomás, alitas nos decían, ¿no? A no ser que de alguna manera se pueda introducir, pero más o menos se tiene que dar una idea. Bien. Entonces, con esto lo que tenemos que hacer es sumar. ¿Sí? Aquí está la última columna, lo que habíamos mostrado acá. Hay que sumar en el año 0, dice acá. Eso es lo que estamos haciendo acá. Sumar en el año 0 y para una tasa de actualización, este F sub 2, que nos va a permitir actualizar el beneficio neto, entonces, para el cálculo de eso es muy elemental, ¿no? Ya les hice en la clase anterior, pero me parece que no creo que haya necesidad de tener que volver a colocar los valores, ¿no? de F sub 2. Es 1. ¿Cuánto es la tasa de...? En el examen les estoy pidiendo que utilicen la tasa del 18%. Aquí en el ejemplo está el 10%. Entonces, 1 sobre 1.10, si fuera el 10% elevado a la 1. Para el año 2 es 1 sobre 1.10 elevado al cuadrado. Para el año 3 es 1 sobre 1.10 elevado al cubo. Si fuera 18%, entonces va a ser 1 sobre 1.18 elevado a la 1 para el primer año. Para el segundo año va a ser 1 sobre 1.18 elevado al cuadrado. Así y así sucesivamente para determinar estos valores que están viendo acá. Me imagino que en el texto también debe decir algo para el cálculo de F sub 2. Aquí está, pues, es F sub 2. Esta es la fórmula. Entonces solamente hay que cambiar, porque digo, para este caso es 10%, por lo tanto, 1 más 0.1 es 1.1. Para el primer año elevado a la 1, y el valor recíproco de ese
son estos valores que se obtienen acá. Entonces, si tienen una máquina, tienen que tener su maquinita de calcular. Pueden hacer también en el computador, como gusten, no hay mayor problema. Yo les aconsejo que hagan en el computador, pero sabiendo lo que están haciendo, ¿no? No quieran que el computador les invente ningún valorcito. Y tenemos aquí actualizamos los beneficios netos, estos de acá. Fíjense, vamos a multiplicar para el primer caso. Vamos a calcular f sub 2 solamente para darse una idea. Es 1.10, ¿sí? Valor recíproco de este es 0. No, entonces es un poquito más de 10, no es uno. ¿Cuánto se está tomando acá? Creo que si no me equivoco, estoy tomando 13.36. 18, Inge. Aquí está, 13.83. Este valor de 13.83 es el que indica el Ministerio de Planificación del Desarrollo para proyectos de generación, de producción de bienes o de servicios. Entonces, vamos a ver, miren, es 1.1383, 1.1383 y valor recíproco de este es 0.8785. 0.8735, aquí está, 0.84. Entonces aquí alguna cosita está mal. Aquí, a ver, vamos a ver exactamente cuánto es. 13,83. ¿Y por qué no estoy obteniendo el mismo valor? 1383. 1.1383. Valor recíproco de este, 0.8785. Vamos a ver. 84. Entonces, he debido cambiar algún valor acá, por eso que está con otro valor. ¿Cuánto tendría que ser esto? Si, a ver, tendríamos que calcular a qué porcentaje corresponde. Acá, fuera el 13%. A ver, un momentito, tomaremos 1.13. Valor recíproco de este, 0.88, tampoco. Entonces, habría que calcular. Bueno, algún pequeño errorcito ahí con números. A ver, vamos a ver para el segundo año. Es 1.1383. Esto elevado al cuadrado. Y valor recíproco de este es 0.7717. Entonces un poco más allá estoy tomando acá. No es el 13.83%. ¿Cuánto será? No indica exactamente. Sí, no indica exactamente la tasa de interés, ¿no? 18%, Inge. ¿Cuánto es? 18%. 18%. A ver, vamos a ver. 1.18%, valor inverso. Sí, es cierto, tiene que ser 18%. Entonces tienen, bueno, la ventaja es que van a hacer una copia nuestra, entonces en su examen de esto había sido el 18%. Pero de todos modos, ese 13.82 es el que indica, esa es la tasa de descuento que indica el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Pero para eso voy a tomar el 18%. Entonces, con el 18% de tasa de interés para calcular el factor de actualización y los valores, los beneficios netos actualizados que corresponden a la multiplicación para el primer caso, 314.998 por 0.84641 es este valor de acá. Y luego solamente sumamos, ¿no? Este valor es negativo y estos otros son positivos y resulta que el valor actual neto es positivo. De hecho, sí, cuando el valor actual neto es positivo, entonces indica que es factible de serlo. Es factible, es decir, que lo que vayamos recaudando en los siguientes años, ¿sí? En el futuro, va a permitir cubrir la inversión. Y eso es lo que tenemos que buscar. Si un proyecto no puede cubrir la inversión, entonces no es precisamente un buen proyecto. Y de estos tenemos varios proyectos que están en funcionamiento a medias o algo así. No es hacer crítica, pero parece que no han calculado exactamente. Y, por ejemplo, es mostrarles lo que pasa con
quipus, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una utilidad, dice el quipus, ¿no? Hay una utilidad. Esto de acá, hay una utilidad neta positiva, dice, ¿no? Pero cuando ya empleamos el costo financiero, resulta que la suma de estos valores no permite cubrir la inversión. Por lo tanto, se dice que no es un proyecto bien hecho, o sea, que no era factible. ¿Cómo lo habrán sacado factible? Bien, ahora pasamos al segundo concepto, que es la tasa interna de retorno. Y para esto voy a volver nuevamente al cuadro. Y voy a volver nuevamente a explicar. Y esto es lo ultimito que hacemos, porque ya enseguida vamos a ingresar a la fase de elaboración del trabajo, ¿no? Que es el segundo examen, que les voy a pedir que lo resuelvan. Y en el tiempo de clase, para que no se quejen, por favor. Es muy abusivo, que se les doy muy exámenes que duran hasta el día siguiente. Y no es así, ¿no? Han visto ustedes que la tabla que les había mostrado es concreta. Bueno, ahora, para ver la tasa interna de retorno, tengo que borrar nuevamente esto. Voy a hacer otro cuadrito. TIR es tasa interna de retorno. Si es una tasa, entonces es un valor menor a 1, ¿cierto? Que corresponde a una tasa de interés. Entonces, este es el concepto que quiero que tomen en cuenta para determinar la tasa interna de retorno. Y nuevamente vuelvo a utilizar un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas. Y aquí voy a representar en el eje de las ordenadas el BAN. El BAN. El BAN. Y en el eje de las abscisas voy a representar la tasa de descuento, la tasa de interés con la que está hecho el proyecto. Bien. Entonces, para una tasa de interés del 18%, ¿sí? Del 18%, entonces voy a obtener un valor actual neto de esta magnitud. No era muy grande, pero no. Era por acá no. Acá. Y esto es el BAN. Este es el BAN al 18%. Estoy representando el BAN, ¿no? Esto es. Muy bien. Entonces, Inge, sí, señor. no se ve nada, no está compartiendo la pantalla de la pizarra. No estoy compartiendo. Perdón. No, no. Voy a... Sí, miren, es que varias variables tengo que tomar en cuenta y esta ha sido una de las que me olvidó. Muy bien, pues represento entonces el eje de en el eje de coordenadas cartesianas. En el eje de las abscisas represento la tasa de descuento o la tasa de interés I, ¿de acuerdo? Y en el eje de las ordenadas represento el valor actual neto, que se puede ver, ¿verdad? Valor actual neto. Pues para el 18% he obtenido un valor como este, es el BAN al 18%. Entonces, o puedo decrementar o puedo aumentar. Voy a suponer, sí, de que para hacer este cálculo voy a tomar ahora el 10%. Como la tasa de descuento es menor, entonces el valor actual neto va a ser un poquitito más grande. Acá. Muy bien. Necesariamente tengo que tener dos puntos de referencia con el BAN, necesariamente. Entonces, para determinar la tasa interna de retorno, tengo que extrapolar estos dos puntos hasta el eje de las ordenadas. Y esta tasa que corta acá es la tasa interna de retorno. Esa es la tasa interna de retorno. En este caso estoy extrapolando. Porque fíjense, en vez de subir, esta tasa la he bajado. Entonces supone que el valor actual neto va a subir. Entonces extrapolo de esa manera y encuentro la tasa interna de retorno. Supongamos que al 18% el valor actual neto nos haya dado un valor de 67.000. Se supone que el BAN está expresado en unidades monetarias. Y bajo al 10% y me da un total de 100.000, por decirles algo, $100.000. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que extrapolar. ¿Cómo tengo que extrapolar? De la siguiente manera. Voy a colocar acá. Al 10% tengo 100.000 unidades monetarias. Al 18%,
Acá. Al 18% tengo 67.000. Entonces, no, al revés vamos a hacer esto para que sea más fácil de poder comprender. Sí. Al 10%, 100.000. Al 18%, 0.18, obtengo 67.000. 67.000 unidades monetarias. Entonces, lo que tengo que preguntarme, ¿cuál será el valor, ¿sí?, para que el BAN se haga igual a 0? ¿Cuál será este valor de acá? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el concepto de la TIR? El concepto de la TIR es la tasa de interés a la cual, o en la cual, ¿no?, en la cual el BAN es igual a 0. Es igual a 0. Fíjense, porque claro, ¿por qué estoy extrapolando hasta que corte con el eje de las abscisas cuando el BAN se haga igual a 0? Por eso dice, la tasa de interés es la tasa. La TIR es una tasa de interés en la cual el BAN se hace igual a 0. Y aquí el BAN se hace igual a 0. Y por eso estoy preguntando cuál será el valor de la TIR. Entonces, esta es una manera, ¿de acuerdo? Y cómo tengo que plantear la regla de 3 compuesta, porque dice regla de 3 compuesta. Entonces, simplemente se hace lo siguiente. Voy a hacer el planteamiento acá, exito, para que se pueda ver. Entonces, dice 0,10 menos 0.18 es equivalente. 0,10 para 0,10 era 100.000. Entonces coloco acá 100.000 menos 0 para 0,18 es 67.000. 67.000. Muy bien. Ahora voy a hacer que 0,18 menos x sea igual a 67.000 menos 0. Entonces, aquí el asunto es despejar x. Cuando se despeja x, es igual a la tasa interna de retorno. En este caso, como estamos extrapolando, entonces seguramente debe estar en el orden de un 30%, más o menos, un orden del 30%. Y cuando la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, entonces el proyecto es factible también. Estos son los dos indicadores. Si tenemos un poquito más tiempito, les voy a ir explicando algunos otros elementos como el tiempo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo y algunos otros elementos más que son importantes. Ahora, esta es una forma de ver. Ahora voy a ver otrita. Eso es en el caso de la extrapolación. ¿Qué tal si vemos esto en el caso de la interpolación? La interpolación. Este es el caso de extrapolación. Resulta que normalmente se va aumentando la tasa de descuento. Entonces, voy a suponer que tomo 30% como tasa de descuento y resulta que mi valor se hace negativo. ¿Sí? Al 30% mi valor se hace negativo. Entonces, yo tengo que unir estos dos puntos. Acá. Y esta es la tasa interna de retorno. Esta es la tasa interna de retorno. Es la tasa a la que el BAN se hace igual a 0. Aquí. Y evidentemente se está haciendo el valor actual neto a 0. Entonces, en este caso, voy a suponer que esto es menos 7.000. Menos 7.000, por decirles algo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo planteo? De la siguiente manera. Digo, al 18% es igual a 67.000
unidades monetarias, como al 30%, el resultado es igual a menos 7.000 unidades monetarias. Y digo, ¿cuál será el valor de X para que el valor sea igual a 0? Entonces, en este caso, al contrario del anterior, ¿sí? Estoy interpolando. Entonces, tomo el siguiente criterio. Digo, 0.18 menos X es equivalente a 18, es 67.000. 67.000 menos, hay que tener mucho cuidado con el uso de las menos X, ¿no? O si quieren llamar en este caso, pónganlo en el más que el valor tasa interna de retorno. Muy bien. Y ahora, resto, una sola vez tiene que echar X, ¿no? Ahora, 0.18 menos 0.30, 0.18 menos 0.30, el resultado es igual, por 0.18, 67.000, 67.000 menos, ahora en este caso hay que tener mucho cuidado porque es menos 7.000. Ahora tener mucho cuidado con eso. Y de acá despejan la tasa interna de retorno. Y voy a encontrar entre estos puntos. Entonces, estas son las dos formas para la determinación utilizando la regla de 3 compuesta, ¿no? Así se llama, regla de 3 compuesta, y que acabo de mostrarles en el desarrollo del ejercicio. Muy bien, voy a retornar nuevamente acá, a compartir la pantalla. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. No, eso no es. Este es. Muy bien, estamos nuevamente. Entonces dice la tasa interna de retorno. La definición indica que es la tasa a la que el valor actual net se hace cero. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos comprobado. Es decir, el punto de equilibrio financiero para este propósito. Es decir, el punto en que la inversión es igual a los beneficios netos actualizados. ¿Cuál es esa tasa de interés? Se obtiene aplicando la formulación que les he indicado, si el caso fuera extrapolación o interpolación. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Mire, fuera del bank que hemos utilizado en un momento atrás, aquí estamos utilizando otro bank que es del 30%. Miren, aquí tenemos el 18% y del 30% y hacemos lo mismo. En este caso, al 30% el valor había sido negativo, el bank es negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es interpolar. Y se coloca 0.18 es igual a $74.000. Y el 30% es igual a menos $56.053. Por lo tanto, la tasa interna de retorno es aquella tasa a la que el valor actual net es igual a 0. Y de acá, lo único que tienen que hacer es ustedes replantear, ¿no? 0.18 menos X es equivalente a 74.000 menos 0, por una parte. Y 0.18 menos 0.30 es igual a 74.015 dólares, menos, pero se convierte en más, 506.053, y de aquí, despejando, se obtiene que la tasa interna de retorno es igual al 18,15%. Pero como este 0.15 está por un poquitito más encima del 18%, entonces dice que es factible también el proyecto, que es factible también el proyecto. Muy bien, entonces, manera de darse un poco de tiempo. Algunas veces duele, ¿no? Algunas veces díganmelo de frente, así, ¿no? Y para evitarnos todo tipo de susceptibilidad. A Dios gracias, se ha concluido ya esta segunda presentación, son ya las 9:12. Les voy a dar a las 20:21, hasta las 21:30 para que puedan hacer el siguiente ejercicio. Entonces ahora voy a dejar de mostrar esto que acabo de mostrarles. Y nos pasamos a la siguiente pantalla. Dice así el examen del segundo parcial, muy rápidamente.
la primera pregunta sobre el 10% dice, para un proyecto, calcular el costo anual de energía eléctrica con la siguiente información proveniente de la ingeniería del proyecto, del capítulo, ¿no? Demanda de potencia del equipamiento en la planta de producción, 125 kilovatios, eso de las maquinarias, ¿no? Factor de simultaneidad, 0,85, factor de carga, 0,80. Entonces hay que multiplicar por estos factores. Ustedes lean, investiguen en el libro. Trabajo efectivo de la maquinaria, 7 horas por día. Eso es para calcular, ¿sí?, el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué no son 8 horas por día? Porque se tarda media hora en calentar, en que entren los trabajadores, se pongan su uniforme, entren una mano de charla con el sindicato y lo propio a la salida. Siempre no es que trabajen las 8 horas. Media hora ya apagan máquinas y se salen, ¿verdad? Ya conocemos eso. Pero aparte de eso hay una demanda de potencia en instalaciones administrativas de alumbrado de 10 kilovatios que hay que agregar al anterior, por supuesto, pero esto tiene un factor de simultaneidad diferente, 0,58, factor de carga 0,80. Y el tiempo promedio de trabajo por día en las instalaciones administrativas son 10 horas. El costo de la energía es 0,40 bolivianos por kilovatio hora y el costo de potencia es igual a 83 bolivianos por kilovatio guión mes. Entonces, es lo que tienen que ustedes calcular en la primera pregunta. En la segunda pregunta dice, por 30%, dice, a continuación se observa el presupuesto de inversión del proyecto en bolivianos. Aquí está, para que no se haga mucho problema con dólares en bolivianos. Ya está. Entonces, como ustedes verán, acá no hay interés durante la instalación, no hay suma del total de activo diferido, tampoco no se habla nada del circulante y ustedes tienen que calcular. 2.1 dice, calcular los intereses durante la instalación suponiendo que la sociedad que lleva adelante el proyecto se presta los recursos un año antes de la fase de operación del proyecto del Banco Nacional de Bolivia, del cual se obtiene a una tasa de interés del 7%, a 5 años plazo y un año de diferimiento de gracia. 2.2. El dato calculado, dice el dato calculado en la primera pregunta, puede ser incluido en los costos de producción del cuadro siguiente. A partir del cuadro, calcula el capital de trabajo para el activo circulante. Aquí hay que calcular primero hay que calcular este cuadro, ¿no? ¿Qué tenemos que calcular acá? Miren, la depreciación está vacía, la amortización también, los intereses también. Entonces, tenemos que, dice, puede ser incluido los costos de producción. Entonces necesito este cuadro de costos de producción que está acá, ¿no? Y los costos de administrativos y generales que son estos que están aquí abajo. ¿Cuáles consideran ustedes tomarlos en cuenta para calcular el capital de operaciones? Todo esto de acá, pero van a tener mucho cuidado con la mano de obra, porque esto está incluyendo 13 sueldos, igual que en la mano de obra indirecta, 13. En el resto pueden dividir entre 12, no hay problema, ¿no? Y de esa manera ustedes pueden calcular el capital de operaciones. Y ese capital de operaciones ustedes lo van a disgregar acá. Aquí está el capital de operaciones. Pueden disgregar en aporte propio como en financiamiento. Se me ha cortado aquí, ¿no? Qué problema, yo deberíamos haber nomás dividido. Bueno, ustedes pueden dividir para el activo circulante, para el préstamo. ¿Para qué? Para calcular si estos intereses que tienen que sumarse de los dos préstamos, del activo fijo y del activo circulante, ¿no? ¿Por qué del activo fijo? Porque miren acá, el activo fijo dice acá nomás, nos vamos a prestar $110,000, ¿no? Ya está determinado, $110,000 me voy a prestar. Entonces hay que hacer otra tabla. Y para el activo circulante hay que hacer otra tabla y luego hay que sumar para el periodo de operación que corresponda. Muy bien. Una vez que tienen eso, la depreciación la tercera pregunta dice lo siguiente, por 60. La segunda tiene que ver con la inversión, ¿no? Si no calculan bien la inversión, van a tener dificultades. Pregunta 3 por 60%. Aquí hay varias cositas que tienen que hacer. Dice, a partir del presupuesto de costos en bolivianos, que se muestra calcular, 3.1,
La depreciación de los activos fijos de acuerdo al 2451. Este es el decreto supremo, 24.051. La amortización de los activos para 4 años, los intereses. La amortización de los activos diferidos, a estos me refiero, 4 años. Por eso que he puesto 4 años. Ustedes tienen que ampliar a 10. ¿De acuerdo? Esa es su labor. Porque los datos se van repitiendo nada más, ¿verdad? Bien. Y los intereses para el periodo de operación, que corresponde al préstamo de activo fijo y por el capital de trabajo que usted decide prestarse y que se refleja en el cuadro de inversiones del proyecto. Entonces, lo que les he dicho hace un momentito atrás. Para el préstamo del capital de trabajo se obtiene del banco de crédito, tiene una tasa de interés del 10% a 4 años plazo y sin periodo de gracia. Lo que habíamos visto igual que en nuestro trabajo. 3.2. Con los datos del primer año, calcular los ingresos, considerando el precio de venta de la unidad de producto por diagrama de cascada, la misma fórmula. Tome el 10% como rentabilidad sobre inversión y 50.000 unidades producidas y vendidas. Entonces, este valor es X, este 10% es R de la fórmula, y la inversión ustedes van a determinar del cuadro anterior. 3.3. Calcular el cuadro de utilidades y pérdidas por un horizonte de vida del proyecto de 10 años. Ese de 4 años van a ampliar para 10. Considérese para el cálculo de la utilidad neta el 75% de la utilidad bruta. Eso ya les comenté. El resto, el 25%, se va a IUE. 3.4. Calcular los beneficios nets por el horizonte de vida del proyecto, incluir en el 10º año capital de trabajo y 30% del valor de los activos fijos como valor de reventa o residual, lo que habíamos discutido hace un momento atrás. Reitero, incluir el capital de trabajo en todo, porque ese dinero puede estar dando vueltas en el proyecto y al cabo de 10 años tenemos que recuperar también, y el 30% del valor de los activos fijos como valor de venta o residual. Entonces tienen los activos fijos, multiplican por 0.3 y ese valor va a ser el valor residual. Y 3.5, calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno para este proyecto, considerando una tasa de actualización o descuento del 18%. No hay mucha diferencia. Entonces, con estas indicaciones y con la explicación que les he brindado la noche de hoy, entonces ya tenemos toda la información necesaria para elaborar el proyecto, y lo van a elaborar durante estas horas. Voy a estar atento. La hora de entrega del examen van a ser las 21:30. Tienen 2 horas para hacer el examen con toda tranquilidad. Necesitan hojitas, necesitan su máquina de calcular, necesitan haber asistido a esta clase desde el inicio, desde las 6. En consecuencia tenemos todo. Mientras tanto, yo termino de revisar e inmediatamente se los envío sus exámenes. Bueno, ¿alguna pregunta antes de concluir? Ninguna. Mandaré el examen. Entonces, apenas tengo el examen, nos contactamos ya por el WhatsApp. Les envío el examen.